Bienvenidos a la sesión de lectura tutorial de virtualedu.es, amplificador operacional, en este caso como derivador. En el 50 hemos visto el integrador, el integrador estaba integrado el condensador en lugar de la resistencia de feedback y el derivador está derivado fuera, el condensador está en la entrada del pin inversor. Entonces es opuesto, aquí tenemos, este es el derivador y este es el integrador. El integrador se llama así porque la fórmula de voltaje en la salida es la integral de la variación del voltaje de entrada, mientras que cuando está colocado en esta manera se llama derivador porque precisamente el voltaje en la salida vemos que es la variación, la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo multiplicado por una constante que es RFC. Aquí está el condensador C. Aquí la constante es menos 1 partido por RC y aquí la constante es menos RFC. El menos significa que está desfasada la señal 180 grados y vamos a ver entonces un poco lo que significa. Entonces, la función derivada. ¿Qué significa la función derivada? Recordamos de matemáticas. Vamos a poner una función definida por trozos. Aquí es una recta, aquí se mantiene constante y luego una parábola. Vamos a una curva. Si esta es la recta igual a 2x más 3, quiere decir que tiene pendiente 2. La derivada de 2x más 3 es 2, una constante. Y prima derivada sería 2. Y aquí tenemos el valor 2 de la constante. Mientras esto sea una recta, la derivada sale un valor constante. Aquí, ¿cuánto vale la función? La función se mantiene en igual a 3, por ejemplo, constante y no varía con el tiempo. Si no varía con el tiempo, la derivada de una constante, aquí tengo, derivada de una recta, función. La derivada de una función es la constante que coincide con la pendiente. Derivado de una constante, 0, por lo tanto aquí deberá dar 0. Y derivado de una curva, pues la derivada es la pendiente de la recta tangente de cada punto. Si es igual a x cuadrado, por ejemplo, esta parábola, este trozo de parábola, la derivada es 2x y 2x es una curva, una recta, y saldría que la derivada es una recta. O sea que la derivada transforma una recta en una constante, la constante en 0 y una ecuación y una parábola en una recta. Sería esto de aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, VA, el menos mucho que es el desfase, la constante RFC dependerá el voltaje aquí de salida, la forma del valor de R y del valor y de la carga 15 de la capacidad del condensador. Y vemos aquí tres casos. ¿Qué pasa cuando tengo una señal cuadrada en la entrada? Entonces la señal cuadrada, aquí está 0 y de repente ¡pum!, la derivada detecta variaciones. Mientras está 0 no hace nada. Y aquí cuando sube pasa de 0 a más 2, por ejemplo. Detecta el cambio y hay un pico en la salida. Se mantiene a 2, entonces como la función es constante, la derivada es 0, vuelve a 0. No vuelve inmediatamente, sino que pues hemos hecho una pequeña rampa porque se produce un pico, no es lineal, un punto y hasta que no varía. Entonces aquí, mientras está constante, no varía. Aquí pum, pasa de 2 a 0 y de golpe, pues otro pico, pero en sentido negativo. Aquí el cambio es positivo, la derivada, la variación, pico positivo. Variación hacia abajo, pico negativo. Y así lo que hace aquí es detectar los cambios. Cuando sube, pico hacia arriba, cuando baja, pico hacia abajo. Spikes. Ahora tenemos aquí una entrada triangular. Estos son los voltajes, la señal de entrada que podemos poner, hemos dicho, la cuadrada, triangular o sinoidal. Entonces, si ahora introduzco una señal triangular, cuando esto es positivo, hemos dicho antes que esto es una recta. Y la derivada de una recta me sale una constante. La derivada de una recta es una constante que equivale a la pendiente en cualquier punto. Como es una recta, la pendiente siempre es la misma, pues la pendiente aquí vuelve a ser 2, pues aquí en 2 será el valor de la derivada y vale 2. Mientras esto sube, la derivada es la variación, que es 2, siempre fija. Aquí baja con la misma pendiente, suponemos, pero es menos 2 negativo. Y entonces lo que hace, pasa del más 2 al menos 2. Y mientras va bajando, la pendiente siempre es la misma. Pues aquí la pendiente, que significaría esto, siempre es menos 2. Y así sucesivamente. O sea que una cuadrada en picos, una triangular
en cuadradas. ¿Y qué le pasa al seno de la onda? Bueno, pues todo el seno de la onda simplemente recordamos, sabemos que el seno, la derivada del seno es el coseno. Entonces lo que haremos será, pues está en menos del desfase, vemos que esta onda senoidal saldrá a la salida otra igual, puede variar la amplitud en función de los valores estos, pero desplazada. El coseno sabemos que el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces va retrasada 90 grados en este caso respecto a la del seno. Esto sería la señal que tenemos aquí en la salida. Cuando ponemos la señal cuadrada, aquí tendremos picos, hacia arriba y hacia abajo, picos. Cuando entra triangular, sale una onda cuadrada. Y cuando entra onda senoidal, sale el coseno. Y con esto vamos a este pequeño ejercicio para explicar un poco cuál es el funcionamiento del amplificador derivador respecto al amplificador integrador y cómo modifica, cambia unas ondas por otras.